quiero tomar uno de estos temas como el que le mencioné mientras estaba trayendo una exhortación de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, así como esto de las raíces hebraicas, que ahora todo el mundo quiere celebrar fiestas judías, guardar el sábado. Pero hoy el tema el cual yo voy a estar hablando es también uno que lleva unos cuantos años dentro de la iglesia, pero a veces me da un poco temor cuando yo oigo a personas que conozco, pastores y amigos, que se comienzan a expresar de esta manera. Y ese tema, se han escrito libros sobre él, que es una herejía, y es lo que se conoce sobre la superfe. Nosotros sabemos que nuestra fe es una fe gloriosa, es una superfe, pero no como la están enseñando estos círculos o estos grupos que quieren enseñarnos que nosotros tenemos el poder y la autoridad para crear nuestro propio mundo. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Y yo le he tocado en diferentes predicaciones superficialmente, pero voy a tratar de profundizar un poquito más en él. Entonces, yo lo titulé en forma de pregunta: ¿qué es la fe que tú y yo profesamos? ¿Qué tú entiendes que es la fe? Todos tenemos un grado y un nivel de fe. Usted se sentó en esa silla en esta mañana porque usted tiene fe de que al usted sentarse en ese asiento no se iba a desplomar, ¿verdad que sí? Nuestra hermana Esperanza va a salir esta noche para México porque le atrasaron su vuelo a cuidar de su mamá. La hermana Esperanza, ella tiene su esperanza que se va a montar en un avión y que va a llegar a México. ¿Verdad que cada vez que usted se monta en un avión, usted no está pensando, ¿se irá a estrellar este avión? Aquí que está mi hermano, una vez viajando yo con mi hermano y otro sobrino para Puerto Rico, él comenzó a bromear dentro del avión. Este avión se va a caer. O sea, metiéndonos miedo a mí y a mi sobrino. Este avión se va a caer, no va a llegar a Puerto Rico. Y yo le decía, el Señor te reprenda. En ese entonces. Pero entonces, amado, todos tenemos un grado de fe, pero esas enseñanzas que se han levantado, yo quiero traer una aclaración en ella durante este sermón. Entonces quiero que abran su Biblia en Hebreos capítulo 11. Entonces, conforme como vayamos mirando este capítulo, no quiero que nos enredemos en muchos detalles. Creo que este es un capítulo que va a ser fundamental para nosotros, porque saben que hay tantos cristianos nuevos dentro de la iglesia que necesitan entender los cimientos de nuestra fe, y no solo ellos, sino que nosotros podemos utilizar lo que vamos a aprender en esta mañana cuando le testificamos o cuando aún nuestros familiares cuestionen nuestra fe. Vas a poder tú utilizar estas herramientas. Tampoco voy a tratar de meterme en ningún tipo de detalle teológico, o sea, no me voy a meter en cosas teológicas, pero quiero que entremos en este capítulo porque, amado, esto es fundamental para nuestra vida como creyentes y discípulos del Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie para darle reverencia a estos versículos de introducción. Dice así, amados, la gloriosa palabra del Señor. Capítulo 11 de Hebreos. Como introducción voy a estar leyendo nada más los versículos del 1 al 3. Dice así el apóstol: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente buscan en la palabra así. Yo te traigo la definición de lo que es fe, y ahí nos la está dando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y el versículo número 2, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos por la fe entendemos que de esta manera fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos atesorar tu gloriosa palabra en nuestros corazones, oh Dios, y que seamos discípulos, oh Dios, entrenados en esta tu palabra, para que seamos fieles testigos tuyos en este mundo, Señor, lleno de tinieblas y de perversidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. También, amados, en esta misma epístola, ustedes saben que cuando nosotros estudiamos la palabra, y esto se lo voy a repetir unas cuantas veces, ya creo que lo he repetido, aunque ustedes saben, el pastor, usted repite muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Eso es para que no se lo olviden. En esta misma palabra, para que usemos la palabra en contexto y podamos entender el mensaje con más profundidad, nos dice el capítulo 10, que está antes que el capítulo 11, ahí llegando casi a los últimos versículos. En el versículo 38 dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, amado, nosotros vivimos por fe. Tú recibiste a Cristo como Rey, Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué? Por fe. ¿Has visto tú a Dios alguna vez? Así me han preguntado algunos cuando yo le testifico del Señor. Oye, Héctor, ¿y tú has visto a Dios? Y yo le he contestado, amado, yo no lo he visto, pero lo he palpado. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en su vida. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una historia bíblica o religiosa. Esto es algo que si usted verdaderamente ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque ese es un milagro que ha ocurrido, que ocurre en cada persona que acepta a Cristo. Dice que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el que nos va a redarguir, es el que nos va a enseñar, es el mismo, es el que nos instruye. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia como mi esposa y yo, que a veces en nuestro devocional con el Señor leemos una porción bíblica hoy que la hemos leído 1000 veces, pero que hoy cuando la leímos estábamos sensibles a la presencia del Espíritu Santo y hemos comenzado a llorar. Y usted comienza con un compungir y usted siente, amado, que se levantan velos, caen escamas de sus ojos y usted puede ver la palabra de Dios más profundamente. Yo me acuerdo, amado, cuando estaba en la iglesia tradicional, que yo leía la Biblia. En mi casa había una Biblia bien grande católica. Mi mamá la tenía así. Mi mamá tenía un altar. Mi mamá tenía esa Biblia bien grande. Por acá tenía un montón de velones y velas. Por acá tenía una virgen. Por acá tenía un Cristo hecho en yeso, derramando lágrimas de sangre. Y porque fue lo que ella aprendió religiosamente y es lo que hemos aprendido muchos nosotros que hemos salido de la iglesia tradicional. Entonces yo me acuerdo que a veces, especialmente uno cuando es joven, a uno le da curiosidad. Y no era porque en la iglesia católica no se leía la Biblia, lo que se oía era durante la misa el padre, el fraile, como quien fuera a dar la misa, leía
de los evangelios una porción bíblica. Pero muchas veces, yo me acuerdo cuando yo era niño, la misa se daba en latín. Ahora me dice, este pastor es bien viejo. Dominus Santissimus Sanctus Amén. Yo me acuerdo de algunas cositas todavía cuando se oraba. Y yo decía, pero ¿qué rayo está hablando este hombre? Porque estaban hablando un lenguaje que ya los más ancianos sabían algunas cosas. Pero a mí por curiosidad, y yo abría la Biblia, amado, y yo no entendía nada. ¿Saben por qué? Porque faltaba la presencia de Dios en mi vida, la esencia de Dios, que era el Espíritu Santo. Entonces, una vez que vino el Espíritu Santo a mi vida, una vez que yo acepté, que mi esposa estuvo testificando de cómo fue, los que estuvieron en la clase esta mañana, nuestra entrega al Señor, cómo comenzamos a caminar en este peregrinaje, comenzamos a ver las cosas, como lo dice el apóstol, descubiertamente. Ahora ya el evangelio no está escondido para nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y así mismo, como le estaba diciendo ahorita, cuando me preguntan, especialmente cuando estaba en el servicio militar, le digo, miren, mi hermano, hay muchas religiones en el mundo, pero hay una sola persona por la cual tú vas a poder llegar al cielo. No son santos, no son vírgenes, no es ningún de estos discípulos que hablan como Mahoma. No hay ninguna religión que nos pueda hacer salvo, solamente la persona del Señor Jesucristo. Y si eso ha ocurrido en tu vida, mira, amado, tenlo por seguro de que tú eres salvo, que tu fe ha sido anclada en la roca que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ya nosotros no hablamos por lo que están diciendo otros. Nosotros ahora hablamos porque lo que hemos experimentado en nuestra propia carne, sabemos que ha sido Dios. Amén. Amado, en esta misma epístola, perdón, ya le leí eso. También este no es el único lugar donde se encuentra ese versículo 38 que le leí del capítulo número 10, sino que también en Habacuc 2:4 la palabra nos dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, este se enorgullece, pero termina el versículo: mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted oye aún en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dijeron que pongamos, cuando vinieron aquellos judíos convertidos al evangelio, prosélitos, que vinieron de otras partes y comenzaron enseguida, aquí han desatendido las viudas y a los huérfanos. Entonces los apóstoles dijeron: tenemos que levantar hombres que han estado con nosotros, hombres con denuedo, para que tengan cuidado de las viudas y de los huérfanos, para que nosotros nos encarguemos en escudriñar las escrituras. Amado, en la iglesia primitiva no existía el Nuevo Testamento, pero usted puede encontrar el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento trayendo muchas cosas que fueron dichas, así como esta la acabo de decir, en Hebreos, donde fue dicho ya en Habacuc, y está dicho también, como en otras partes del Nuevo Testamento, en otras epístolas, donde habla de esto, que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces lo que ellos escudriñaban eran las Santas Escrituras. Por eso yo les exhorté la semana pasada: cuando usted vaya a estudiar las Escrituras, y si está en el Antiguo Testamento, ore para que Dios le revele, que usted pueda ver a Cristo, la persona de Jesús, en el Antiguo Testamento. Cuando usted estudia la palabra así, usted va a ver que
la lectura y el escudriñar la palabra va a tomar una forma completamente diferente. Y usted ve todo ese tipo de tipología que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús por todo el Antiguo Testamento. Cada vez que la palabra dice, y el ángel de Jehová se le apareció a este o al otro. Ustedes saben que eso se conoce como una teofonía. Eso es simplemente la misma persona de Jesucristo manifestada en el Antiguo Testamento. Entonces es glorioso cuando usted estudia la palabra de esta manera. No dice, ay, pastor, que me han dicho muchas personas, es ese Pentateuco, qué aburrido es. Porque no están estudiándolo ni leyéndolo de la manera correcta. Lo que estás tratando de leer una historia, y esto está hablando de aquel cordero, cuando se está hablando de la ley, de por qué vino la ley y por qué aún cuando en el Nuevo Testamento los fariseos y todos los eos del Nuevo Testamento reprochaban las enseñanzas de Jesús. Decían, no, nosotros tenemos una mejor ley, una mejor palabra. Nuestro padre Abraham y nuestro profeta Moisés. Y no sabían que el mismo Señor le decía, ellos hablaron de mí. Entonces, hay muchas personas hoy en día, aún dentro de la iglesia, que cuando leen las Escrituras todavía no pueden comprender ni entender la persona de Jesucristo. En esto, amados, ustedes saben que la palabra de Dios, esto es Cristo. ¿Sabías tú que la tipología de la palabra, esto es Jesús? Tú quieres conocer la persona de Jesús, métete en esta palabra. ¿Sabías tú, como le estaba diciendo ahorita sobre esto de las raíces hebraicas que ahora quieren celebrar el sábado? ¿Sabías tú cuál es la tipología del día de reposo? Jesús es nuestro día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la palabra, tú comienzas a entender. Jesús es nuestra arca. Por eso se abrió el velo en el lugar santísimo el día cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay nada de todo lo que se ha dicho de mí que ahora ustedes no tengan acceso. Qué tremendo, ¿verdad, amado? Qué tremendo es el Señor. Entonces, amado, porque podemos ver a través de toda la Biblia lo fundamental que es esto, de que vivimos por fe y no por obras, que era de la manera como se vivía en el Antiguo Testamento, ni por ninguna cosa buena que hagamos. Esto también lo encontramos en Gálatas 3, versículos 11 y 12, y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, lo mismo que se escribió ya en Habacuc, estos discípulos escudriñaban las Escrituras. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley era un sistema de reglamentos, el cual usted tenía que cumplir y vivir por ella, pero nosotros no. Yo sé que hay personas que la condición en cómo algunos hermanos se desenvuelven o algunos creyentes se desenvuelven le molesta. ¿Y saben qué? El mismo Señor Jesús nos dijo que no hay justo ninguno. ¿Sabías tú que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos justos? ¿Qué es lo que nos hace justo? Que hemos aceptado por fe el sacrificio que Jesús hizo por la paga de nuestros pecados. Y nunca vamos a llegar a un nivel de perfección, pero como dice el apóstol Pablo, seguimos hacia la meta.
de seguir agradando al Señor. No porque le vamos a añadir, nos estamos añadiendo santidad, ni por lo que estamos haciendo nos va a hacer salvo, sino porque amamos al Señor. Queremos ser olor grato para Él. Queremos agradarle a Él. Pero mentimos todos los días. Iba a decir todos los puertorriqueños, no, pues no voy a decir todos, especialmente, miren, los de mi pueblo, yo creo que son los más exagerados del mundo. Y ustedes saben que la exageración es una mentira. Si tú eres una persona que te gusta exagerar, ¿qué tú estás haciendo? Estás mintiendo porque no estás diciendo la verdad. El gobierno te da beneficio. No pongas eso ahí. ¿Estás qué? Mintiendo. Entonces, la gente, está este otro grupo que dice, la iglesia está llena de pecadores. Sí, amado, somos pescadores, ¿qué? Justificados por la sangre del Cordero. Nosotros ya somos salvos. Ay, pastor, usted le está dando licencia para que ahora la gente, no. El que ama al Señor quiere cada día en su peregrinar, ¿qué? Agradarle. Pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de pecar. Vamos a seguir pecando. Aunque a ti no te gusta oír esto, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir pecando hasta el día que el Señor, ya sea que nos venga a buscar o que nosotros nos vayamos con Él a través de la muerte. Entonces, por eso que el mismo Señor dice que no hay justo ni a uno. Lo único que nos hace justo y capaz y que estamos listos para entrar al cielo es que hemos aceptado por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo he conocido hermanos bien, como decían allá en Puerto Rico un predicador que había en la radio, bien santurrión, ese es bien santurrión. Pero ese es más malo que el diablo. ¿Por qué? Porque a lo mejor conocía frutos que había en esa persona que no eran buenos. Y nosotros podemos actuar con un carácter pecaminoso. A lo mejor no en la iglesia, pero según nos desenvolvemos, ya sea, como le dije, llenando los taxes, llenando cualquier ayuda del gobierno. Tú puedes ser bien santurrión y dejarte saber que tú eres la persona más santa del mundo, pero hay cosas que tú haces que tú sabes que todavía tú tienes que entregarle a Dios. Eso es lo que estaba enseñando mi esposa en esta mañana. Nosotros queremos cada día agradar al Señor más. Amado, esta carne es débil. La vieja, como dice, la vieja naturaleza pecaminosa no se ha ido de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados de la palabra de Dios, que es la que nos da la fe y crece esa fe en nosotros para seguir hacia adelante, porque queremos agradar al Señor. Porque cuando nosotros vemos, que esta es una cosa que me toca a mí bien sensiblemente, lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, wow, me hace sentir bien triste y bien miserable cuando yo peco. Y digo, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame en esta debilidad. Ayúdame a crucificar este carácter de una vez y para siempre. Y no solo el pastor, todos nosotros los que estamos aquí. Por más bonitos que nos maquillemos, y por más lindo que nos vistamos, y podemos saber como dice, todo lo de cristiano, levantar manos, decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nadie nos está viendo, ¿cómo actuamos muchas veces? Cuando allí no está el pastor, ni está tu maestro de escuela dominical. Ustedes no saben el sinnúmero de personas que a mí me han mentido porque no vinieron a la iglesia.
Porque me dicen una cosa y los hijos me dicen otra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los hijos o a los padres? No, yo simplemente lo único que pienso es, todavía estamos en una naturaleza pecaminosa y las excusas para el jefe por la mañana porque vamos tarde para el trabajo. We just lie. Le mentimos. Esta se la voy a repetir porque yo se la he dicho muchas veces. Ustedes saben, cuando yo voy y compro algo a la tienda, que amor, un juguetito para mí, un capricho, como le llaman algunas esposas, y Lilia me pregunta, ¿cuánto te costó eso? Y yo le dije, 90 y pico. Me dice, ella se me pone así de frente, bebé, ¿cuánto es el pico? Y el pico pueden ser 9.99 porque me costó $99.98. Pero nosotros, por escape, porque no queremos oír a lo mejor la voz o el sermón de la esposa, ya yo he aprendido, pues yo, mira, ahora aunque se moleste, le digo lo que me costó. ¿Tú tenías necesidad de eso? Así me contesta. Después que le dije la verdad, entonces me dice, ¿tenías tú necesidad de comprar eso? Y yo le dije, no tenía necesidad, pero lo compré porque me gustó y lo quiero tener. ¿Y qué fue eso? Un capricho mío. Pero gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido y que me puedo dar esos caprichos. Pero yo me acuerdo, amado, cuando teníamos 4 niños en la casa, yo no podía darme esos caprichos. Yo iba a ciudades en esta nación, amado, que tenía que sufrir en tapones porque pensaba es que mis hijos tuvieran leche en la nevera y no que tener que pagar un toll y pensar que tenía que pagar $2 y $3 de toll, que podía llegar más rápido para donde iba, pensando siempre que mis hijos tuvieran comida en la casa, que no les faltara nada. Y me dice, nos reprimimos los dos de hacer gastos, de hacer cosas, porque pensábamos en qué, en nuestros hijos. A veces me iba hasta sin tomar café de la casa, porque yo siempre me gusta el café con leche, especialmente al hispano, porque yo quería que cuando los nenes se levantaran tuvieran medio galoncito de leche para su cereal. Amado, nosotros con 4 niños en la casa, nosotros no siempre vivimos bien poposos o con mucha finanza. Mi esposa le cosió la ropa a mis niños por muchos años, con telitas que compraba. Entonces, amado, ahora yo algunos caprichos que no me podía dar antes, después que mis hijos se fueron, entonces yo ahora, pues yo digo, ahora yo puedo. Y seguro que algunas esposas le dicen, no, pero nosotros podemos ahora. Ya los niños no están en la casa, ya están casados, ya están graduados. Y me lo decían muchos compañeros de trabajo, Héctor, tú no vas a ver el dinero hasta que tus hijos se vayan de la casa, casados ya, y hagan su propia vida. Y fue verdad. Yo comencé a ver el dinero y a ver la bendición y la prosperidad de Dios de una manera gloriosa. Pero mis hijos amados, ellos están muy agradecidos de los sacrificios que hicimos mi esposa y yo por ello. Pero eso lo hizo también el Señor, porque es muy triste donde hay necesidades en hogares que los padres tengan vicios y caprichos para darle a los hijos. Entonces ya ahí no están obrando esos padres de una manera sabia.
sino que están simplemente, como ellos no lo tuvieron, ahora quieren que sus hijos los tengan. Lo que este capítulo, hermano, nos presenta es el poder y la excelencia de la fe. Y creo que eso necesita ser especial, necesita ser aclarado especialmente en el clima en el que estamos viviendo sobre esto, sobre la fe, que sucede hoy en día aún dentro de los círculos evangélicos, que aún los patrocinadores de este movimiento, amados, ¿saben qué dice? Usted puede crear su propio mundo. O sea, esa super fe, usted puede crear aún su propia sanidad. Usted está enfermo por falta de fe. Eso es una herejía. Pudiera también acarrear alguna enfermedad por pecado. Pregunten a todos los que han pasado por la atadura del alcoholismo. Ahora tienen, después de 50 años, su hígado, necesitan que su hígado sea reemplazado y le hacen una prueba, amado, a una persona que necesita un trasplante de hígado, que ellos pueden leer si esta persona fue alcohólica y estuvo bajo vicios de droga, porque si usted sale positivo en esa prueba, usted no lo van a poder, no lo van a poner en la lista de un candidato para que usted reciba un reemplazo o un trasplante de hígado. Entonces, amado, ¿eso es qué? Una sentencia de muerte, porque ya tu hígado no trabaja, pero ¿qué? ¿Quién se impuso esa sentencia de muerte? La persona misma, porque sabiendo que el alcohol destruye el hígado, igual que el azúcar, el diabético está siendo destruido por el azúcar, pero especialmente amado, hay tanta gente dentro de la iglesia, diabéticos, y como Lilian y yo los veo que no se cuidan para nada. Amado, cuando te salga la primera úlcera por el dedito gordo y te lo tengan que cortar, después te tengan que cortar media pierna, después te tengan que cortar hasta acá, hasta la cintura casi, y te quedes ciego, ¿fue una maldición que alguien te echó? No. ¿Te la echaste quién? Tú mismo, por no cuidar este templo de Dios que es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios que en el cielo no vas a necesitar nada de esto que es físico. Vamos a tener un cuerpo nuevo, sano. Vamos a estar delante de la presencia del Señor para siempre. ¿Pero qué? Tus días en la tierra fueron ¿qué? Acortados. Entonces, amado, cuando la gente de este movimiento del poder de la fe se refieren a hablar del mismo, que es un poder personal que poseemos para crear nuestro propio futuro y de que uno puede crear literalmente todo lo que uno quiera. Y cuando ellos hablan de ese poder, se están refiriendo a lo que ellos enseñan, que uno puede usar su fe como poder para escribir su propia historia futura. Miren qué tremendo. Tú puedes escribir tu propia historia, que nos puede llevar de tener poco a tener mucho, de estar privados a tener prosperidad, a ser fracasado y ahora tener éxito y prosperidad, de ser un nadie a ser alguien. Y eso es otro espíritu que está metido en la iglesia, que se ha infiltrado. Todo el mundo quiere ser algo, alguien, y especialmente personas que responden al ministerio, porque no tenían estima y ahora quieren que los pongan en la iglesia y quieren que los pongan enseguida en un pedestal. Por eso que especialmente, y esto ha ocurrido mucho dentro del cristianismo, cada vez que se convierte un artista,
o un cantante del mundo, enseguida lo quieren soltarlo y soltarle un micrófono. ¿Y saben qué? Escriben 2 o 3 canciones cristianas. De momento usted oye a los meses que ahora están yendo para un centro de rehabilitación porque no han podido, acabar con la drogadicción de la cocaína o con X adicción, y enseguida los pusimos en un pedestal. Entonces, esas mismas cosas lo que le están siendo de tropiezo a nuestros propios jóvenes. Pero ¿quiénes fueron los culpables de eso? Los líderes. Ahora, cuando hablamos acerca de la fe y del tipo falso, que es supuestamente esta en la que tú puedes crear tu propio futuro y que puede producir todo lo que tú quieres, esto no es bíblico y no está registrado en la palabra de Dios. Entonces, ahora podemos entonces comenzar y vamos a ver, amado, a mirar a estos personajes del Antiguo Testamento. Vayamos de ese capítulo que leímos, vayan conmigo al capítulo de nuevo 11 de Hebreos. Miren lo que dice el versículo número 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es lo que nos hace justo? Decimos al principio, la fe. De que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, su testimonio hoy todavía sigue hablando de esa fe que él tuvo. ¿Ustedes no creen que si Abel hubiera querido crear su propio futuro, ustedes creen que él lo hubiera creado de otra manera? No, a mí no me va a matar mi hermano, porque yo no quiero morir. No, la palabra dice, porque fue un sacrificio, porque fue diligente delante de Dios, todavía su testimonio habla aún en la época en la que estamos viviendo, porque fue una persona justa. Ahora, mi pregunta hacia ti, ¿eres tú justo? ¿Está tu fe hablándole a los demás hombres de que tú eres una persona justa? Que la gente te conozca por lo justo que tú eres. Y eso es lo que está buscando Dios. Entonces, desde la perspectiva humana, hermano, si ellos de alguna manera hubieran tenido el poder de escribir su propio futuro, con todos estos héroes de la fe que menciona este capítulo, ellos quizá que la hubieran escrito de una manera completamente diferente. Pero el tipo de fe del cual estamos hablando es la fe que Dios le da a un creyente que confía en el futuro que Dios le ha descrito en su palabra, porque además de lo que Dios ha escrito para nosotros, tenemos una promesa de bendición definitiva, completamente de gozo, y es que eterna. Amado, no se aferren a este mundo. Nuestra vida es pasajera. Ustedes oyeron a la hermana Carol durante la clase testificar de la experiencia, tener que perder un hijo. Y testificamos sobre eso en la vigilia el viernes por la noche. Ella estuvo aquí con nosotros. De perder un hijo, amado. Y no estamos hablando de un hijo que estaba en droga, ni perdido, ni nada. Un hijo que era pastor de jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos exentos, ni ninguno de nuestros hijos,
para que el Señor los mande a buscar cuando Él quiera. Porque dice la palabra que el Señor no los ¿qué? Nos los prestó. Entonces, nosotros como padres sabios, que nos ha dado esta palabra, como dice, la palabra más profética y más segura que nadie pueda tener en este mundo, como la que tienen los hijos de Dios. Nosotros sea sabio, ¿para qué? Para enseñarle a nuestros niños, para educarlos, para que, como dice Proverbios, para que en el futuro no se aparten de ella. Entonces, esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que tengamos esa fe en Él y en las promesas que están registradas en su palabra. No porque, no de que porque yo estoy enfermo es porque ando en pecado. No porque yo no guío la última serie de BMW o un Lexus o un Mercedes, porque yo no ando en la prosperidad que está hablando la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Eso es lo que enseñan esos círculos de superfe. Que usted no tiene fe porque usted no está enseñando que usted es una persona bendecida con su prosperidad, con su salud. Eso es una mentira del diablo, amado. Pero tenemos que hacer como aquellos aquellos héroes, amados, del Nuevo Testamento, y expresar nuestra fe. Y cuando nosotros expresamos esa fe que aprendemos, es cuando vemos también milagros. ¿Qué fue lo que dijo la mujer de flujo de sangre? Había una multitud inmensa. O sea, la fe es algo que si tú la quieres ver actuando en tu vida, tú la tienes que poner en tu mente y comenzar a meditar en ella, porque tú sabes que hay una necesidad en ti, y para que tú puedas ver el milagro, ya tú tienes que verlo en tu mente, ya tú tienes que estarlo programando en tu mente. Ella simplemente dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ay, qué tremendo es el Señor, amado. Si tan solo pudiera tocar el borde. ¿Y saben qué? El Señor, todo el mundo lo tenía aprisionado de tanta que era la multitud que lo estaban siguiendo. Y ella yo me la imagino. Ustedes saben que yo me hago películas de las historias bíblicas, amados, de la palabra de Dios en mi mente. Yo me veo a esta mujer empujando ahí. Y solamente casi cuando ya no podía más, lo único que pudo tocar fue el borde del manto del Señor. Y aquel revolú de gente aprisionando al Señor. El Señor tuvo que detenerse y dijo: ¿quién me tocó? Cuando tú pongas al Señor en tu mente y ponga todas las necesidades por las cuales tú estás pasando, sean físicas, materiales, cualquiera que sea tu situación difícil y tu problema, tú vas a ver el poder salir del altar de Dios y Dios suplir lo que tú estás buscando. Y Pedro igual le dice: Señor, ¿cómo que quién te tocó? Aquí todo el mundo te está tocando, aquí todo el mundo te está aprisionando. Pero él dijo: no, de mí salió poder, aleluya. De mí salió poder. ¿Y qué hizo ese poder que salió de él? Tocó a aquella pobre mujer que por 12 años se había gastado todo para ser sanada de ese flujo de sangre. Y en un instante, porque ella que si tan solo tocara su manto. Y el Señor no se quedó ahí. Dijo: ¿quién me tocó? Y allá había una mujer postrada. Señor, fui yo. Amado, a veces perdemos más el tiempo cuando hay situaciones adversas
buscando padrinos para conseguir un trabajo, buscando los reviews de los doctores, a ver cuál es el mejor médico, a ver cuál es el mejor especialista. Amado, el mejor médico y el mejor especialista que tú puedas encontrar se encuentra en la palabra de Dios y se encuentra en toda la tierra, que se llama Jesucristo. No hay otro. Y es el único que nos puede bendecir, es el único que nos puede sanar, es el único que puede abrir puertas, porque cuando Él abre puertas no hay nadie que las pueda cerrar. Esa es la fe que nosotros como creyentes tenemos que tener. No una super fe en la cual tú simplemente de llenarte tu boca de vanidad y de cosas que son que a Dios mismo no le agradan, cosas que son altivas en una persona, sino que humildemente nos postremos, nos metamos en nuestro closet, digamos: Señor, aquí hay muchas hermanas que pueden testificar de las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida, que simplemente ha sido la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Miren, amado, si no hubiera sido por el Señor que llegó a nuestras vidas, mi esposa y yo a lo mejor estuviéramos hoy divorciados. Pero ¿saben qué? Porque llegó, porque ella dijo: yo no me casé para esto. Ustedes lo oyeron testificar cómo nosotros llegamos al Señor. Ella dio el testimonio esta mañana a los que estuvieron aquí en la clase. Amado, y es el único que puede transformar todas nuestras vidas, nuestras relaciones. Y aquí hay esposas que no han dejado a sus esposos. ¿Saben por qué? Por el Señor. Porque si no hubiera sido por el Señor, ya lo hubieran dejado hace mucho tiempo. Entonces, varón, si tú estás aquí en esta mañana y tú tienes problemas con tu carácter, comienza a trabajar en ese carácter antes que te quedes solo. Y después, con lágrimas, quieras volver a tener a tu esposa y a tus hijos de nuevo contigo. Entonces, no pierdas el tiempo. Métete en la palabra de Dios. Amado, esta es enseñanza para estos judíos de aquella época. Esto de la fe era para ellos especialmente algo nuevo. Entonces, lo que ellos querían es que ahora que estaban especialmente los prosélitos que venían de diferentes regiones de Israel y llegaron a Jerusalén, ellos querían que ahora no solo que ya llegó la salvación por medio de la fe, sino que querían que los cristianos siguieran haciendo ¿qué? Obras. Nosotros, para recibir este don y este regalo de Dios, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo único que tenemos que hacer? Dile: Señor, yo te recibo a ti como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y jamás va a ser borrado, porque ahí ya sería entrar en teología a esos que dicen: no, pero si en el Apocalipsis dice, no vamos a ir allá. Eso lo dejamos para otro día o para una clase. Porque no hay un ángel, amado, con una pizarra. Le dijo al jefe hoy: jefe, voy tarde porque se me explotó una llanta. Le está mintiendo al jefe, porque no se le explotó ninguna llanta, simplemente se levantó tarde. Entonces está el ángel: Manuel Rincón, bajamos el nombre. Manuel, después que terminó el día: ay, Señor, perdóname, Padre, porque yo no quiero seguir mintiendo. El ángel: Manuel Rincón. No, amado, el Señor no obra así. Ese no es el evangelio de nuestro Señor. Es un evangelio de amor. Y aún usted consigue el amor de Cristo, su gracia redentora, aún ¿cómo dice? Engraved. ¿Cómo se dice? Engraved. Plasmada aún en el Antiguo Testamento. Pero como no sabemos leer
la Biblia, sino que la leemos en una forma religiosa, el Espíritu Santo, no podemos ver la persona de Cristo a veces cuando estamos leyendo porciones bíblicas del Antiguo Testamento. Entonces, por eso mucha gente no lee más que el Nuevo Testamento, porque dice, no, yo no entiendo todas esas historias, pastor, porque no las está mirando con el correcto ojo ocular que tienes que mirar eso que fue escrito en el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo, porque ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Y me dice que Moisés y los profetas hablaron de mí. Pero como no nos hemos metido eso en el corazón y en la mente para ver la persona de Cristo en las Sagradas Escrituras, muchas veces lo que estamos operando es en religión. En vez de estar relajados, alegres, no con caras largas, sino ser gente feliz. Yo le decía a los que estuvieron aquí de los Ujieres, los Ujieres es un trabajo bien primordial en la iglesia. Le decía yo a los Ujieres, porque de los Ujieres corresponde a que una visita se quede en una iglesia o no. Por ahí vienen personas, amados, cargados, llenos de problemas. Vienen con un espíritu de defensa que están esperando a ver qué tú le dices, porque el diablo los tiene atados de una manera que andan en un espíritu de defensa que usted no puede decirle nada porque explotan como un psiquitraqui o como un petardo. Entonces, si hay un ujier y el ujier, por eso yo dije, no me impongan esto más de estar escribiendo en tarjeta. Le digo, y le usé para los que van a ir con nosotros. Yo le dije a los nuevos, le vamos a cubrir los gastos, los que nunca han ido a Generación Relevo. O algo que usted va a ver en esta iglesia, amado, desde el estacionamiento tienen ujieres. Con una sonrisa, sin conocernos, nos abrazan y nos besan. Entonces, yo le decía a los ujieres, ustedes tienen un trabajo bien, ¿cómo dice? Bien impactante. Y es que su rostro, su personalidad va a impactar a la persona que llega como visita a la iglesia. Entonces, amado, tenemos que ser sabios cómo operamos. Quiero que vayan, lo voy a leer rapidito. Vamos a leerlo y con esto voy a terminar para que ustedes vean cómo operó la fe en estos héroes de la fe. A esto también se le conoce como el certamen de la fama, este capítulo 11 de Hebreos. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Miren el 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Ustedes saben qué es que a usted, vamos aquí los que trabajan o al mismo Eduardo que tiene una compañía, Dios le dice, mira, aquí nunca ha llovido en este desierto, y viene Dios, la verdad que uno tiene que tener fe, y le dice, constrúyete un arca porque viene un diluvio en la cual voy a exterminar esta generación. Y usted se ponga a contender con Dios. Señor, aquí nunca ha caído una gota de lluvia. ¿Cómo tú puedes decirme eso a mí? ¿Verdad que tremendo? Un lugar que nunca había llovido. Vaya, estudie la palabra de Dios, amado. Vaya a Génesis y estudie esto. Un lugar donde nunca había llovido. Por eso era que se mofaban de él. Le decían, este tipo está loco. Cuando usted, amado, testifique de su fe y le digan, usted es un fanático, usted está loco, usted le han lavado el cerebro. Yo termino cuando me dicen así, digo, papá, tú no sabes lo que te estás perdiendo.
Tú no sabes la bendición de la cual te estás perdiendo. Entonces, amado, nuestra fe es una fe gloriosa. No es una fe vanidosa, ni es una fe llena de orgullo, sino humildemente tomamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie. Y mientras los músicos nos llevan en un canto de adoración, yo creo que ustedes escudriñen sus corazones. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Me perdonan que me extendí un poquito. Y vamos a examinarnos. No porque no somos salvos, sino porque queremos venir delante de la presencia del Señor y tomar los elementos con gozo y con alegría. Y el Señor nos manda al apóstol Pablo a que nos examinemos. Y si tú quieres que aún no solo hasta después que tú te examines, quiere de que nosotros los líderes oremos por ti, el altar va a estar abierto. Pero déjenme orar. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor. Yo sé que el tiempo avanza, oh Dios, y que tenemos que ser sabios, Señor, aún con el tiempo. Pero mira a mis hermanos que están aquí presentes. Tú conoces sus cargas, sus luchas, sus necesidades, sus pruebas, oh Dios. Y tú eres el único quien puede bendecirnos. Tú eres el único quien abre puertas. Tú eres el único que sana. Tú eres el único que bendice. Y tú eres el único Dios que liberta. Y queremos venir delante de ti y pedirte perdón y pedirte que tú nos examines, Señor. Que si hay algún pecado oculto en nosotros, alguna raíz de amargura, algún enojo contra algún familiar, contra algún ex esposo, contra alguna ex esposa, que tú nos perdones, oh Dios. Y que nos puedas atar unos a los otros con cuerdas de amor. Y que podamos ver a los demás, Señor, aún hasta un jefe grosero, con los ojos de Cristo. Aún aquellos, Señor, que andan en rebeldía, aún, Señor, en perversidades sexuales, que los podamos ver, Señor, con esos ojos tuyos, Dios. Que ellos son así porque no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido de conocerte a ti personalmente, el autor y consumador de nuestra fe. Y nos queremos presentar